Inició la grabación. Bueno, muy bien. Continuamos entonces el estudio compartido del libro Enseñanzas en un iniciado de Max Mendel. Estamos en el capítulo 9, Luz mística sobre la guerra mundial. Recordamos que Max Mendel escribió esto en el tiempo en el que se estaba viviendo lo que se denominó la Primera Guerra Mundial, que bueno, fue una guerra que involucró a muchos países de Europa, algunos países también de África, de Asia y de América. Pero vamos a ver qué es lo que nos cuenta Mendel acerca de este tipo de experiencia que pasa en la humanidad, de tener que vivir por estas atrocidades. Bueno, la primera parte, resortes secretos. Es cosa sabida de los estudiantes de las enseñanzas rosacruces que como espíritus somos inmortales, sin principio ni fin, que hemos ido a la gran escuela de la experiencia durante muchos días de vida en el pasado, vestidos cada vez con el cuerpo de otro niño de textura más y más fina, con el cual hemos vivido durante una temporada, algunas veces de pocas horas y otras de una vida entera. Y cuando un día de esta escuela de la vida se hubo terminado, nos desprendíamos de esta envoltura mortal ya desgastada y decrépita para volver a nuestro celeste hogar, para descansar y asimilar durante la noche de la muerte las lecciones aprendidas, para volver luego a renacer y a reanudar nuestras lecciones en el punto en donde las habíamos interrumpido la última vez. Durante cada uno de aquellos días pasados en la escuela de la vida, encontramos a otros espíritus, formamos lazos de amor y de odio después de vidas posteriores, y después de vidas posteriores nos encontramos otra vez con ellos para que las deudas del destino así contraídas pudieran ser liquidadas. Y de aquí que nuestros amigos de hoy son los de las vidas pasadas y nuestros enemigos lo mismo. De este modo estamos continuamente tejiendo la tela del destino en el telar del tiempo y creando para nosotros mismos un vestido de gloria o de pesadumbre según nuestro modo de obrar, bueno o malo. Podemos decir que hubo un tiempo en el que podíamos encontrarnos con gente que no había pasado por nuestras vidas anteriormente. Pero en el tiempo presente ya hemos tenido una gran cantidad de vidas y si bien puede ser que vayamos encontrando gente con la que no hayamos tenido contacto antes, muchos de ellos sí son atraídos y nosotros mutuamente somos atraídos a ellos y vamos estableciendo vínculos como forma de seguir profundizando amistades que hemos creado en vidas anteriores y también como un medio de poder llegar a descubrir la forma de reconciliarnos con la gente con la que no hemos tenido una amistad, sino que hemos tenido enemistades. Bueno, ¿alguien quiere seguir leyendo? Yo sigo. Te quería preguntar si, por ejemplo, tener en el mismo lugar planetas en los mismos signos y en el mismo lugar puede ser que marque que una persona ha estado con otra persona que tiene en el mismo lugar en otras vidas. Lo que yo pienso con respecto a eso es que es posible que sea así. Pero lo que sí está marcado es que hay una clase de experiencia semejante que tiene que vivir cada uno. Hay lecciones que son semejantes, aunque dependiendo del estado evolutivo de cada uno, algunos puede ser que tengan que recibir lecciones en un determinado nivel y otros en un nivel más profundo.
pero al tener los mismos planetas en las mismas posiciones, las lecciones se podría decir que esencialmente son las mismas, aunque pueden tener distinto nivel de pulimiento de acuerdo con el estado evolutivo de la persona. Ahora, cuando sacar la conclusión de que en base a eso, de que quiere decir que ya se encontraron, yo no estaría tan seguro, no descarto que se hayan encontrado. Es más, pienso que en la mayoría de las ocasiones con la gente que nos vinculamos, como dice Mike Heindel, que ya nos hemos vinculado en vidas anteriores, pues ya hemos tenido muchísimas vidas. Y si bien no conocemos a todos los seres humanos del planeta Tierra, evidentemente, pero siendo atraídos a las mismas personas. Y en la medida que nos vamos desarrollando por encima de nuestras limitaciones, entonces ahí se nos abre la posibilidad de ir conociendo gente con la que no habíamos tenido contacto. Al final de cuentas vamos a tener que llegar a reconocer a todos los seres humanos como seres que por derecho divino tienen que respetarse su individualidad, su capacidad de decisión, y tenemos que tener el mismo deseo de bien para todos los seres humanos. Pero la conclusión de que hayan sido, a partir de tener planetas, eso es una cosa muy llamativa, tener en el mismo signo los mismos planetas y hasta en el mismo grado, es muy llamativo, pero no creo que sea como para concluir definitivamente de que se hayan encontrado vidas anteriores. He sido un poco reiterativo, pero bueno. Está bien. Lo más Capaz que en la probable misma, que si sí. están esos signos en la misma familia y esos grados en la misma familia, ahí quizás sí puede ser más factible, ¿no? Claro. Evidentemente que las familias ya sabemos que se establecen en el tercer cielo, cuando el espíritu, que es uno, está desprovisto de todas las limitaciones que nos implican las distintas materias de los distintos mundos, y ahí se está nadando en un mar de sabiduría, y vamos a tender a venir a desarrollar un plan de vida que está basado en lo que ya hemos desarrollado y lo que tenemos que desarrollar y lo que tenemos que transformar, porque es de lo que no tenemos que redimir, y básicamente junto con la gente con la que hemos entretejido también esas relaciones. Y a veces sucede que hay enemigos que vienen como familiares, como hermanos, para como un intento de los ángeles del destino y de quienes están, los seres humanos que están deseando en el tercer cielo, se genera el anhelo de poder superar todas esas limitaciones de desavenencias y de odios. Entonces se vienen como hermanos, como familiares, en donde se aprende, a pesar de tener una disposición un poco adversa o de rechazo, se aprende igual a responder de forma positiva ante los requerimientos de los familiares. Y de esa forma se va abriendo un camino. El camino es lento para la evolución, pero gracias a Dios tenemos la posibilidad del camino de la iniciación, que es el que nos enseñan los hermanos mayores y los iniciados de la Orden Rosacruz y de otras escuelas del misterio. Bueno, continuemos. Bueno, sigo. Pero nosotros no creamos solamente en nuestro destino individual, porque como dice el proverbio, nadie vive para sí mismo. Estamos agrupados en familias, tribus, razas y naciones, y además de nuestro destino individual, estamos ligados por los destinos de la familia y de nación, porque estamos bajo la guarda de los ángeles y arcángeles que actúan como espíritus de familia y de raza respectivamente. Son estos grandes espíritus los que imprimen en nuestros átomos simiente
las formas y expresiones raciales del cuerpo físico. También plantan los cariños y odios nacionales en los átomos simientes de nuestros vehículos más finos, porque el espíritu de raza está flotando como una nube por encima del país habitado por sus pupilos, y estos extraen toda la materia para sus cuerpos superiores de esta atmósfera. En este espíritu de raza, ellos propiamente dicho, viven y se mueven y tienen su atmósfera. Y tienen su ser. Y de él están formados sus vehículos. Y más aún, con cada respiración, inhalan a este espíritu de raza, siendo una verdad indudable que él está más cerca de ellos todavía que sus pies y manos. Es este espíritu de raza el que les inculca el amor u odio hacia otras naciones, determinando así las relaciones de desconfianza y adversidad entre algunas naciones y la simpatía y buena fe entre otras. Según las enseñanzas rosacruces, cada espíritu renace 2 veces en el tiempo que tarda el sol por precesión de pasar por un signo del zodíaco, una vez como hombre y otra como mujer. Esto sucede así para que el espíritu obtenga toda la experiencia posible de aquel signo bajo el punto de vista de los 2 sexos. Existen muchas modificaciones de esta regla según las necesidades individuales de los espíritus, porque no es una ley ciega, sino que está administrada por grandes seres llamados ángeles del destino, en la terminología cristiana. Es su deber observar el reloj del destino y notar cuándo ha llegado el momento de recoger la cosecha del pasado, y esto se aplica tanto a los individuos como a las naciones. Por consiguiente, si estudiamos las características de las naciones, envueltas ahora en una lucha gigantesca, y al mismo tiempo los fines por los cuales luchan, y si miramos hacia atrás en la historia, no se necesita videncia de ninguna clase, ni intuición apenas para darse cuenta de cómo las causas de la Gran Guerra fueron engendradas en el remoto pasado. Algunos historiadores han sugerido, en efecto, la idea de que los hijos de Albión son la reencarnación de los antiguos romanos. Según las investigaciones ocultas, esto no es rigurosamente exacto, porque existe cierto número de linajes extraños, pero estos últimos han quedado de tal modo fusionados con la raza dominante que lo anteriormente dicho puede ser considerado como prácticamente un hecho. Recordando la historia de Roma, veremos que el espíritu democrático, después del reinado de los primeros 7 reyes, se manifestó en la formación de una república, la cual inició luego una guerra de agresión para obtener el dominio del mundo. Y en el curso de esta campaña, Roma fue envuelta en una lucha con Cartago para decidir el dominio sobre el Mediterráneo. Para poder extenderse hacia el oeste, los romanos trataron de expulsar a los cartaginenses de Sicilia. En aquella época, Cartago era un gran poder marítimo, pero fue vencido por los romanos en el año 260 antes de la era cristiana. Después de esta victoria, Roma llevó la guerra a África y fue al principio victoriosa, pero Régulo, el cónsul que se quedó allí, fue derrotado finalmente y hecho prisionero. A esto siguió una serie de desastres romanos en el mar, y Cartago estuvo a punto de reconquistar más de lo que había perdido en Sicilia, cuando Tetulus, otro cónsul romano,
obtuvo otra victoria sobre los cartaginenses en el año 241, los cuales tuvieron que evacuar Sicilia y las islas adyacentes. Así terminó la primera guerra púnica, que había durado 22 años. Pero no era tan fácil dominar por completo a Cartago. Viendo que Roma era su adversaria en el mar, los cartaginenses reanudaron las hostilidades tomando posición en España, y su gran general Aníbal, que odiaba a Roma profundamente, tentó su conquista en la Segunda Guerra Púnica, que fue declarada en el 218 a.C. Sus planes, fraguados en secreto, fueron llevados a cabo con suma rapidez. Atravesó los Pirineos por España y Francia, así como los Alpes, dominando todos los obstáculos, y llegó a la Galia Cisalpina, con solo 26.000 sobrevivientes de un ejército compuesto de 59.000 hombres. Después de varias derrotas de los romanos, se llegó a la gran batalla de Cannes en el año 216 a.C., donde Aníbal obtuvo una victoria completa. Macedonia y Sicilia se declararon a favor de los conquistadores y Aníbal marchó sobre Roma. Pero hallando esta ciudad demasiado fuerte para él, se retiró hacia el sur de Italia, donde finalmente fue derrotado, y Cartago se vio en la necesidad de pedir la paz. Así Roma se hizo dueña del Mediterráneo. Pero el odio de Aníbal quedó vivo, y cuando él y sus compatriotas renacieron en Prusia, mientras los antiguos romanos aparecieron otra vez en las islas británicas como amos del mar, era inevitable que con el tiempo estallase un gran conflicto. Igual que las antiguas guerras púnicas han engendrado el reciente conflicto mundial, así esta gran guerra traerá en su tiempo una renovación de la lucha, a menos que demostremos un espíritu de bondad con el adversario vencido, en vez de tratarle como lo hizo Roma antiguamente, sin piedad ni consideración. Es preciso que se ponga a los imperios centrales en la imposibilidad de hacer daño a los demás. Es absolutamente necesario que el mundo quede asegurado contra una repetición de esta catástrofe, pero las medidas adoptadas para garantizar esta finalidad deben ser tales que no solamente aseguren la paz para esta vida, sino también para aquellos futuros días de vida en los que nos encontraremos en otra apariencia exterior con aquellos con los cuales estuvimos hace poco luchando. Bueno, quiero decir una pequeña cosita. Sí. Bueno, Maigende nos cuenta que son los espíritus de raza los que imprimen sobre la gente una disposición tanto de amor como de odio. Pero eso no se hace de una forma arbitraria, sino que lo que hacen los espíritus de raza es imprimen la disposición de antipatía o de simpatía que la misma gente generó en vidas anteriores. En algún momento la propia gente va desarrollando sus relaciones de amor y sus relaciones de odio y sus relaciones de indiferencia. Lo que hacen los espíritus de raza no es que arbitrariamente hacen tener amor por la nación de uno y odio por la nación del otro, sino que lo que hacen es establecer la consecuencia de lo que se generó en vidas anteriores. Porque cada uno tiene que profundizar en el sentimiento de amor para poder trascender a la familia, a la tribu, a la nación, y llegar a amar a todos los prójimos como uno mismo. Y también cada uno de nosotros tiene que
enfrentarse a una disposición de repulsión hacia otros seres humanos y trascender esa repulsión. Y eso es una de las cosas más difíciles, porque hay gente que hace daño, y hacer daño produce en la naturaleza inferior primero un repliegue y después una reacción de venganza, lo que estimula en el otro el repliegue y la reacción de venganza. Y si solamente existiera eso, estaríamos completamente atrapados en las regiones inferiores del mundo del deseo. En nuestros cuerpos de deseos estarían atrapados allí, y nuestra conducta estaría pautada solamente por ese nivel de funcionamiento. Por eso es que es imprescindible lo que nos vino a proponer Cristo, que podamos llegar a desarrollar un criterio de no seguir respondiendo en ese nivel de venganza, y poder encontrar una forma de impedir que se prospere el mal que hace alguna gente, que hacen daño, que son delincuentes, que son perjudiciales para otra gente, pero no hacerlo a partir de la base del odio y de la venganza. Por ese motivo es que la pena de muerte es una de las aberraciones más grandes que hay sobre la tierra, porque la pena de muerte se ejecuta una vez que se tiene completamente confinado al acusado, está absolutamente impedido de poder hacer cualquier clase de daño, y hay un montón de casos en los que se ha ejecutado a quien en definitiva no era culpable de lo que se lo acusaba. Pero lamentablemente mucha gente lo que necesita es poder encontrar una justificación para desplegar su venganza, su deseo de venganza, y para tranquilizar los ánimos. De todo eso tenemos que estar conscientes, y de todo eso tenemos que poder llegar a superar, a elevarnos por encima de esos condicionamientos que estimulan nuestro miedo, que es la base del deseo de venganza y ese tipo de cosas. Por eso es que Mahendel nos dice que en algún momento vamos a tener que encontrar una actitud que esté por encima de este nivel de las regiones inferiores del mundo del deseo. Y eso necesariamente se tiene que encontrar estando aquí en este mundo, mientras vivimos en este mundo. Porque este mundo, si bien en este mundo estamos cargando con la mochila de las consecuencias de todo lo que hemos vivido en vidas anteriores, y también de las virtudes, pero el tiempo en el que estamos aquí en este mundo es el tiempo de siembra. Podemos tener una carga pesada, pero podemos estar firmemente teniendo la disposición de sembrar algo que sea verdaderamente justo, establecer un vínculo verdaderamente justo con el criterio de la justicia del reino de los cielos, para relacionarnos a partir de eso con otra gente, y no con el criterio de lo que Cristo dice, la justicia de los hombres, que en realidad es venganza, no es ningún sentido de verdadera justicia superior. Y eso es lo que nos está marcando Mahendel aquí. Bueno, y nos sigue diciendo, se debe hacer justicia, pero siempre templada con la misericordia, con el fin de evitar la continuación perpetua del odio. Y por esta razón, las medidas tan duras como, por ejemplo, el boicot industrial son injustas. Debería ser suficiente procurar que los imperios centrales no obtuviesen del comercio mundial más que una parte equitativa. La nación americana recién formada, que no está todavía bajo la dominación de ningún espíritu de raza, ve más imparcialmente y por ende más claramente que ninguna otra lo que es justo. Por esta razón es de desear que las ideas americanas de justicia prevalezcan. Debemos recordar que con una injusticia no será nunca posible corregir otra, y que debemos vivir y dejar vivir. Esto lo escribe Mahendel en un tiempo en el que todavía predominaba un criterio en la sociedad norteamericana, un criterio que estaba forjado en la independencia del poder central que residía en Inglaterra. El reconocimiento del robo sistemático que hacía
el imperio inglés de todas sus colonias por medio de los impuestos y por medio de los bancos centrales, hizo que no estuvieran dispuestos a pagar impuestos a gente que en realidad lo que son parásitos. Los que mandan en los imperios son parásitos que utilizan ejércitos y milicias de toda clase y utilizan todos los recursos del dinero que van sacándole al trabajo de la gente para imperar en el mundo. Entonces, esta gente en Estados Unidos que hizo la revolución de independencia antes de la Revolución Francesa, lo que consiguió fue liberarse de esa dominación. Pero lamentablemente estos deseos, estas aspiraciones de Mike Handel no se cumplieron, porque los mismos que dominaban desde Inglaterra desarrollaron un sistema para poder implementar estructuras dentro de Estados Unidos que siguieran haciendo exactamente lo mismo que lo que venía haciendo el imperio anterior, el imperio inglés. Entonces vemos como, mirando retrospectivamente, ya con 100 años de diferencia, que fue una oportunidad en la que lamentablemente se perdió, la humanidad perdió esa oportunidad. Hubo individuos que sí estuvieron lúcidos y atentos para luchar para que no se cayeran en ningún problema. Hay algunos investigadores que últimamente vienen haciendo estudios acerca del tema y vieron como quienes estaban firmemente acaudalados, miembros de la sociedad norteamericana, estaban firmemente contra del establecimiento de un banco central, lo que fue que no se le denominó Banco Central de Estados Unidos, sino Reserva Federal, porque el solo nombre de Banco Central estaba completamente rechazado por toda la gente en Estados Unidos, porque sabían que era por medio de los bancos centrales que se establece un sistema de dominación bancaria en el mundo. Entonces, esos grandes acaudalados coincidentemente murieron todos en el hundimiento del Titanic, siendo que otros que estaban a favor de la creación de este Banco Central o Reserva Federal, que es propiedad privada de algunos banqueros reconocidos en el mundo, como Rockefeller, Rothschild, Warburg, Morgan, etcétera, que tenían pasaje para viajar en ese mismo Titanic, a último momento dejaron de hacer ese viaje y coincidentemente salvaron su vida. Bueno, hay un montón de investigaciones acerca del asunto. El hecho es que nosotros vemos que en el sistema judicial del mundo no existe una disposición a verdaderamente ser justo y a tener una piedad y misericordia por aquellos que están equivocando el camino y una disposición a querer corregirlos, propiciando todo un proceso de transformación educativa. Lo que vemos que lamentablemente la sociedad se hunde cada vez más en un sistema de venganza y de justificación de la venganza, aún en los círculos de las autoridades, con honrosas excepciones individuales. Quiere decir que estamos viviendo en este tiempo un mundo que está plagado de injusticias como resultado de que no hemos sabido entender de que soportar algunas corrupciones o no estar lo suficientemente atentos para no ser engañados en algunos aspectos, conformarnos con estar tranquilos y seguros individualmente, no estar cuidando de que todo lo que se haga en la sociedad tiene que ser justo, termina por hacer que prevalezca algo que no es justo, que es, se podría decir, corrupto. Entonces, al suceder esto así, necesariamente tenemos que vivir la consecuencia, aunque ha habido algunos individuos que hayan respondido correctamente. Igual tienen que venir a vivir la injusticia que se ha desarrollado en el mundo, porque lo deciden así, porque somos todos parte de una misma humanidad y tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de lo que estamos haciendo. Es como
un cuerpo, todas las células tienen que conseguir el estado de salud. Y aunque algunas consigan mantener un estado de salud relativa ante circunstancias que sean opresivas, y bueno, esa condición de salud de algunas individuales no las aísla del cuerpo. Así como nosotros como individuos no estamos aislados de la humanidad. Y entonces tenemos que poner a funcionar los talentos que hemos desarrollado en vidas anteriores y hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades para poder enfrentar estas condiciones tan apremiantes para el alma y también desde hace cierto tiempo para nuestros cuerpos. Estamos viviendo un tiempo en donde, si bien no se ha establecido una guerra mundial formalmente hablando, sí hay un montón de injusticias como lo que marca acá el propio Mike Heindel. Dice que un boicot industrial de por sí es injusto. Nosotros vemos que hay una guerra en Europa que se estableció a partir de un boicot y un incumplimiento de promesas que le hacen unos a otros, peligros que se acechan para un lado y reacciones, después boicot industrial, después quedarse con el dinero de los otros, todo ese tipo de cosas que estamos habituados a que pasen en el mundo, porque es lo que hacen los que manejan el mundo, son injustas, están mal, tenemos que darnos cuenta de que eso está mal al hacerlo entre individuos, como también está mal hacerlo entre naciones, porque una nación que está sometida a un boicot industrial hace que toda la gente que está viviendo en esa nación tenga que padecer circunstancias que son de pobreza y de terribles dificultades. Eso no está bien. Hay que tratar de establecer un sistema de relacionamiento que esté pautado por principios espirituales, principios morales y principios de justicia, que son los que lamentablemente en estos tiempos están brillando por su ausencia, pero también brillan en alguna gente que está señalando todo esto que estamos marcando y que nos marca más gente también. Hay que señalar el error y hay que concebir en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros tenemos que participar en tratar de hacer lo posible para que esto se transforme. Proceso de transformación que evidentemente que no se hace de un momento para el otro, pero que sí demanda de que lo primero que tenemos que reconocer es que hay mal y en dónde está el mal. Y tenemos que reconocer las virtudes que tienen que sustituir esos males. Bueno, fue un poco largo, pero creo que está relacionado con todo esto que estamos viviendo. Y quizá podamos seguir un poquito más con el capítulo 10, la luz mística sobre la guerra mundial, segunda parte. Su producción de vista espiritual. Y acá Mike Heindel nos dice que, bueno, que de alguna manera, a pesar de que tenemos que enfrentarnos a esas bajas predisposiciones en nuestra naturaleza inferior, también eso produce una reacción en el yo superior que anhela algo que está por encima de lo que predomina y termina por ir produciendo efectos espirituales en la gente que no se deja someter por las fuerzas de la oscuridad. Así que si les parece bien, seguimos un poquito más, ¿sí? Bueno, capítulo 10, Luz mística sobre la guerra mundial, segunda parte, su producción de vista espiritual. Por extraño que parezca, es un hecho positivo que la gran mayoría de la humanidad está parcialmente dormida la mayor parte del tiempo, a pesar de que sus cuerpos físicos parezcan que están trabajando activamente. Bajo condiciones normales, el cuerpo de deseos es generalmente la parte más despierta del complejo hombre, que vive casi enteramente en el círculo de sus sensaciones y emociones, y no piensa nunca en el problema de la existencia casi más allá de lo que es necesario para tener el cuerpo unido al alma.
La mayoría de esta clase de personas nunca probablemente han considerado seriamente las grandes cuestiones de la vida, a saber, de dónde hemos venido, por qué estamos aquí y a dónde iremos. Sus cuerpos vitales están en constante actividad para reparar los destrozos que produce el cuerpo de deseos en el vehículo físico y para acumular la vitalidad que después es despilfarrada por la satisfacción que damos a nuestros deseos y emociones. En esta durísima lucha entre el cuerpo vital y el de deseos, la que engendra el estado de conciencia en el mundo físico y despierta en hombres y mujeres tan intensa actividad que, mirado desde el punto de vista del mundo físico, parece dar un rotundo matiz a nuestra afirmación de que esta gente está parcialmente dormida. Sin embargo, examinando de cerca los hechos, se verá que es así, y conviene declarar también que este estado de cosas se ha producido por el designio de las grandes jerarquías que están dirigiendo nuestra evolución. Sabemos que hubo un tiempo en el cual el hombre estaba mucho más despierto en los mundos espirituales que en el físico. Hubo en efecto una época cuando el hombre, aún teniendo un cuerpo físico, no se daba cuenta de él por sus sentidos. Con el fin de que pudiese aprender a usar este instrumento físico como era debido. Conquistar el mundo físico y aprender a pensar correctamente, era necesario que durante cierto tiempo olvidase todo lo que sabía de los mundos espirituales y aplicase todas sus energías a los asuntos físicos. El modo de lograr esto fue por la introducción del alcohol en nuestra dieta, así como por otros medios, todo lo cual ha sido explicado detalladamente en el concepto Rosacruz del Cosmos, y no necesita repetirse aquí. Pero ahora nos encontramos frente al hecho de que la humanidad está tan completamente sumergida en la materialidad que en la mayor parte de los hombres los vehículos invisibles están totalmente enfocados sobre las actividades físicas y adormecidos respecto a las verdades espirituales, que son tomadas en broma y como imaginación de cerebros enfermos. Así sucede que los que están empezando a despertarse del sueño del materialismo son estimados por los demás como locos y chiflados, adaptados perfectamente para ser recluidos en un manicomio. Si esta actitud mental persistiera mucho tiempo, el espíritu quedaría en ciertos casos hasta cristalizado en el cuerpo. La vida celeste durante la cual construimos nuestros vehículos futuros se haría poco a poco estéril, porque pensando constantemente que no existe nada más que aquello que percibimos por medio de los 5 sentidos, es decir, la vista, oído, tacto, olfato, gusto y análisis, es forzoso que semejante actitud mental cultivada durante la vida terrestre persistirá en el segundo cielo, con el resultado de que allí olvidaremos la preparación que necesitamos para conseguir un campo de trabajo y los instrumentos que se necesitan para actuar en él, y como consecuencia de todo esto, la evolución cesaría muy pronto. Porque gracias a Dios no sucede eso. Hay algunas fuerzas que nos quieren hacer creer que lo único que existe es la materia, que la vida es una sucesión de casualidades en las que la materia entró en contacto formando primero seres vivos unicelulares por pura casualidad y así sucesivamente. Afortunadamente hay un buen número de seres humanos en el planeta Tierra que cuando oye un razonamiento así se da cuenta de que es una tremenda mentira. Y no necesita ninguna demostración, porque así como
En la propia ciencia materialista hay demostraciones, también hay postulados. Los postulados son verdades que se reconocen como tales porque son evidentes para todo aquel que las quiera considerar. Entonces, sí tenemos, por ejemplo, el postulado de Euclides, etc. Bueno, esto se puede considerar como un postulado. Es evidente que se necesita inteligencia, una enorme sabiduría para poder establecer el vínculo necesario de la extremada complejidad, extraordinaria complejidad, como para poder llegar a producir seres vivos, aún de los más elementales. Cosa que los seres humanos en su humanidad no han podido crear. Lo que los seres humanos hacen es toman la creación establecida y manipulan las estructuras más pequeñas para conseguir resultados, pero nunca llegaron a producir vida de la materia, cosa que es imposible hacer. La vida se produce de regiones más sutiles y esa vida decanta y se trae a la existencia al mundo más denso. O sea que la materia que nosotros percibimos es resultado de materia que en algún momento estuvo en la región etérica del mundo físico, pero que se llegó a densificar lo suficiente como para manifestarse acá en la región química del mundo físico. O sea que la materia no es causa de ninguna vida, la materia es la receptora de la fuerza que es la vida. Entonces, todos estos asuntos espirituales que tenemos que tener presente para mantenerlos vivos en nuestra vida cotidiana, todo el criterio de que el bien sí existe y también existe la verdad, aunque se pueda demostrar o que no se pueda demostrar, existe la verdad. Y así con todas las virtudes, tratando de vivir a la altura de los ideales de esas virtudes, es que nosotros en estas condiciones adversas para el espíritu, que es vivir en la materia, estamos abriendo un camino, estamos tendiendo un puente para que en algún momento la realidad de lo que hay en el cielo se pueda plasmar aquí en la tierra. Y mientras nosotros nos mantenemos así, después de que morimos, también llevamos esa disposición de anhelo del verdadero bien, la llevamos a los mundos invisibles, y gracias a eso es que podemos profundizar cada vez más entre vidas para poder llegar a desentrañar los misterios más profundos y para poder llegar a cumplir nuestros propósitos de realización espiritual. Bueno, continuamos un poquito más, ¿sí? Según las enseñanzas Rosacruz, el alma es el extracto de los distintos cuerpos y es formada poco a poco por la experiencia, la cual por su lado tiene como consecuencia la destrucción de los cuerpos particulares, de los cuales es extraído este pan viviente, que ha de servir como de pabilo para el espíritu. En el curso normal de la evolución, el perfeccionamiento de los distintos vehículos es gradual y la sustancia del alma es almacenada y asimilada por el espíritu entre una vida terrestre y otra. Pero en cierto periodo de la vida cósmica, cuando estamos entrando en una nueva espiral, una nueva fase de evolución, es generalmente necesario emplear medidas drásticas para sacar al espíritu de la senda común y hacerle entrar en nuevas e ignoradas direcciones. Antiguamente, cuando teníamos menos individualidad y éramos incapaces de tomar iniciativas personales, estos cambios se llevaban a cabo por medio de los grandes cataclismos de la naturaleza, que fueron, sin embargo, planeados por las jerarquías divinas que dirigen la evolución, con la finalidad de destruir a multitudes de cuerpos que habían servido ya a los propósitos del desarrollo humano en una dirección determinada, cambiando el lugar de existencia de aquellos que habían aprendido las posibilidades de una ruta nueva y poniendo en camino a estas vanguardias humanas para una nueva carrera. Semejantes destrucciones en masa eran naturalmente mucho más frecuentes en las épocas lejanas que en las más cercanas a la nuestra.
La Lemuria disponía de todas las condiciones necesarias para numerosas tentativas de lanzar nuevos grupos al camino de la evolución, cuando otros habían sido destrozados después de haber fracasado. Hubo, en efecto, no uno, sino 3 diluvios en la época atlántica, y entre el primero y el último medió un espacio de tiempo de unos 750.000 años. No debemos imaginarnos que este método de destrucción en masa y de inauguración de un nuevo rumbo pueda sufrir aplazamientos para permitir que todos tengan tiempo para llegar a la convicción de la necesidad de tomar un nuevo rumbo una vez llegado al final del anterior, sino que los directores invisibles de la evolución escogen los métodos y los aplican cuando y como lo juzgan necesario. Actualmente no se sirve de cataclismos de la naturaleza para modificar el estado de cosas y crear algo mejor, sino que emplean las energías mal dirigidas de la humanidad misma para lograr los fines que se han propuesto. Esto ha sido la génesis de la Gran Guerra que acaba de desolar al mundo. Su finalidad era de hacernos abandonar la costumbre de buscar afanosamente el pan por el cual mueren los hombres y de despertar en nosotros el hambre del alma, que ha de desviarnos de las cosas materiales y conducirnos a las espirituales. Estamos realmente empezando ahora a trabajar por nuestra propia salvación, a hacerlo nosotros mismos por nuestros propios medios, y aunque sin darnos cuenta de ello, estamos aprendiendo a transformar el mal en bien. Algunos pensarán que esta guerra afectó solamente a aquellos pocos millones de hombres que estaban precisamente luchando en los campos de batalla, pero reflexionando un poco, nos convenceremos pronto de que el bienestar del mundo entero ha estado en juego en mayor o menor grado, por lo menos en lo que respecta a las condiciones económicas. No hay raza ni país que haya quedado a salvo por completo, y no hay tampoco nadie que pueda ahora caminar del mismo modo tranquilo como antes de la guerra. Los parentescos y amistades eran lazos que alcanzaban desde las trincheras en Europa hasta todas las partes del mundo. Muchos de nosotros estábamos relacionados con individuos en uno o quizás en los 2 grupos de combatientes y seguíamos su suerte con un interés tan vivo como la simpatía que nos unía a ellos. Pero durante la noche, cuando nuestros cuerpos físicos estaban durmiendo y entrábamos en el mundo del deseo, no podíamos abstenernos de vivir y sentir toda esta tragedia en la más viva intensidad, porque las corrientes de deseos inundaban al mundo entero. En este mundo del deseo no existe ni tiempo ni distancia. Las trincheras de Europa se trasladaban a nuestra puerta. No importa en qué parte del mundo viviésemos, y no podíamos sustraernos al efecto subconsciente del espectáculo que presenciábamos allí. Además, esta lucha titánica produjo efectos que no es posible comparar con un cataclismo natural, el cual es mucho más rápido en su acción y tanto más corto en su duración, además de estar localizado e incapaz de producir los mismos sentimientos de amor y odio que fueron tan importantes factores en la guerra mundial. Durante la guerra anterior, el hombre... Espérame un segundo. Yo sigo. Durante la guerra anterior del hombre, el objeto de las jerarquías divinas había sido el de enseñarle a obtener resultados físicos por medios físicos. Él ha olvidado el modo de utilizar las fuerzas más sutiles de la naturaleza, como por ejemplo la energía que es liberada cuando un grano germina, energía que fue usada con propósitos de propulsión y elevación en las aeronaves de los atlantes.
Desconoce también la santidad del fuego y su uso para fines espirituales. Y por esta razón solamente un 15% de su poder es utilizado hoy en las mejores máquinas de vapor. Conviene naturalmente que el hombre esté limitado de este modo, porque si fuera capaz de usar el poder del cual dispone aquel cuyas facultades espirituales están despiertas, podría aniquilar al mundo entero y todo lo que contiene. Si esto estuviera en manos de gente con la naturaleza inferior predominando sobre la naturaleza superior, ese es el peligro. Pero mientras el hombre está empleando las facultades de las que dispone hoy en día para lo mejor o lo peor, está aprendiendo la lección de cómo dominar sus sentimientos para prepararse así para el uso de las fuerzas más sutiles que son necesarias a su desarrollo en la edad acuaria. Y está quitándose el velo de los ojos para que pueda empezar a descubrir el mundo nuevo, el cual está llamado a conquistar. Bueno, y todo esto nos está señalando que nosotros estamos en un proceso de conquista. La conquista no se hace con facilidad. Tenemos que conquistar con nuestras aspiraciones, nuestros valores, lo que concebimos como virtudes espirituales, tratando de vivirlas y sufriendo cuando no estamos a la altura y alegrándonos cuando podemos diseminar ese criterio sobre otra gente. Al hacer eso, le estamos abriendo el camino, seguimos tendiendo ese puente con los mundos espirituales. Y ese es el propio proceso de conquista en el que estamos inmersos. Y continúa Mayhendel diciendo, para obtener este resultado se emplean dos distintos y separados procedimientos. El uno es la visita de la muerte a millones de hogares, separando de la familia al marido, padre o hermano y dejando a los supervivientes en una existencia económica angustiosa. El sol existía antes de que el ojo y construyó luego a este órgano para su percepción. El deseo de ver era naturalmente inconsciente por parte del individuo que ignoraba y no tenía ningún concepto de la significación ni del uso de la vista, pero en el alma del mundo, el cual creó el sol, reposaba la conciencia y el deseo necesario para hacer el milagro. Algo semejante pasa con la muerte, que tenemos que decir que se planifica también en los mundos invisibles y es uno mismo que está de acuerdo en el tiempo en el que tiene que morir. Porque estando en el tercer cielo, el espíritu entiende que tiene que removerse, que es el camino más correcto para su propio beneficio y el beneficio espiritual de sus allegados, aunque circunstancialmente se produzca un terrible dolor, el dolor que se produce por la muerte de un ser querido. Pero eso también produce efectos en los vehículos superiores, en donde se fortalece ese anhelo de continuar el vínculo, y hay gente que siente que los que se han muerto están vivos y lo siente toda la vida así, y hay otra gente que aún hasta puede verlos en las primeras etapas del proceso post-mortem. Y todo eso va abriendo un camino que nos va a permitir, con estos dolores de parto que estamos pasando en estos tiempos difíciles, nos va a permitir finalmente terminar el puente que conecte los mundos espirituales con el mundo físico, y ahí vamos a ver que la muerte es la pérdida del cuerpo, pero que el espíritu permanece vivo, como nos dice Mayhendel al principio de estas lecciones. El espíritu es inmortal, no tiene ni principio ni fin. Bueno, la esperanza de la inmortalidad nos dice así, algo semejante pasa con la muerte, cuando nuestra conciencia fue primitivamente enfocada sobre los vehículos físicos y vimos el espectáculo de la muerte cara a cara,
se acababa la esperanza en nuestros corazones. Pero con el tiempo la religión nos facilitó el conocimiento de un mundo invisible de donde el espíritu había venido para nacer en la materia y a donde vuelve después de la muerte. La esperanza de la inmortalidad desarrolló gradualmente en la humanidad la sensación de que la muerte no es más que una transición, pero la ciencia moderna ha hecho todo lo que ha podido para privar al hombre de este consuelo. Sin embargo, las lágrimas vertidas en cada caso de muerte sirven para disolver el velo que oculta al mundo invisible de nuestra anhelante mirada. La profunda tristeza sentida por la desaparición de los seres queridos en ambos lados del velo hace que éste se aparte y cualquier día, no muy distante, el efecto acumulado de estos dos esfuerzos nos revelará el hecho de que la muerte no existe y que los que han pasado por su umbral están tan vivos como nosotros. El poder de estas lágrimas y de esta tristeza no es, sin embargo, igual en todos los casos, y los efectos difieren mucho según el estado del cuerpo vital. Es decir, si es una persona determinada, este ha sido despertado o no por actos de desinterés y servicio, según la máxima oculta de que todo desarrollo en sentido espiritual empieza con el cuerpo vital. Esto es la base y ninguna superestructura puede ser edificada si no existe previamente este cimiento. O sea que el cimiento sobre el que es la piedra a partir de la cual se construye el templo, la iglesia viva de Dios, es el cuerpo del alma. Y eso, ese cimiento está construido de servicio desinteresado, de amor altruista que se hace a los demás. Respecto al segundo proceso de desarrollo del alma, se lleva a cabo entre aquellos que están actualmente luchando en la guerra. Habrá probablemente pocos que hayan tenido una oportunidad tan singular para estudiar las condiciones actuales en el campo de batalla como el autor. A pesar de toda la brutalidad y la atmósfera infernal de esta guerra, está seguro de que toda ha sido la más grande escuela para la evolución del alma humana que ha existido jamás, porque en ninguna parte ha habido tan numerosas oportunidades para servicios altruistas como en los campos de batalla de Francia, y en ninguna parte los hombres han estado tan dispuestos para prestar servicio como en ellos. De este modo, el cuerpo vital de muchísimas personas han tenido un desarrollo tan rápido como el de otros que no lo hubieran logrado probablemente durante muchas vidas enteras. Y estas personas se han hecho proporcionalmente sensitivas para las vibraciones espirituales y susceptibles en el más alto grado al beneficio que se podrá sacar del primer procedimiento mencionado previamente. Pero quiero mencionar esto. Ni Dios ni las jerarquías planificaron ni quieren que este sea el procedimiento. Lo que van haciendo, como hay el principio del libre albedrío, se viene desarrollando desde finales de la época lemúrica y de la época atlántica, y es un principio fundamental en el que nosotros tenemos que aprender a descubrir que existen las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que aprender a dirigir nuestros actos a partir de los principios espirituales que tienen que regirnos. Entonces, ese aprendizaje no se puede conseguir por ninguna prédica ni por ninguna lectura exclusivamente. Se tiene que llegar a vivir. Actualmente las prédicas y las lecturas tienen que ir fortaleciendo las vivencias, pero es imprescindible vivir. Entonces, no es que hayan planificado que nosotros tengamos que pasar por guerra, pero sabían que según las condiciones que nosotros pudiéramos llegar a caer de odio circunstancialmente por nuestro escaso desarrollo, eso ulteriormente podría llegar a producir guerras. Pero a pesar de todo lo terrible que eso significa, igual de eso se pueden sacar resultados espiritualmente positivos, que son lo que nos está señalando Michael Miller. O sea, ellos no planifican ni generan
las condiciones del daño y del dolor, pero sí saben sacar las mejores condiciones espirituales, el anhelo del bien en la gente que tiene que participar por esas experiencias. Y la gente que tiene que participar por esas experiencias es la que ha odiado con intensidad. Entonces, no hay nadie que tiene que pasar por circunstancias dolorosas de forma casual o por mala suerte. Entonces, el sistema es un sistema que al mismo tiempo que tiene su sentido de justicia, tiene un profundo interés en el desarrollo de la evolución espiritual por medio de la misericordia. Bueno, continuamos. Termino de leer. Como resultado de esta circunstancia, veremos a su tiempo todo un ejército de sensitivos entre nosotros, que estarán en tan íntimo contacto con el mundo invisible que su testimonio concertado no podrá ser aplastado por la escuela materialista. Ellos serán una valiosa ayuda para prepararnos para las condiciones más elevadas de la edad acuaria. Pero, preguntarán algunos, ¿no olvidarán todo esto cuando la tensión de la guerra haya terminado? ¿No volverá un gran número de estos individuos a los mismos hábitos arraigados que tenían antes? A esto podemos contestar que estamos seguros de que esto es imposible, porque mientras los vehículos invisibles, especialmente el cuerpo vital, están adormecidos, el hombre puede perseguir una carrera materialista, pero una vez que haya sido despertado este vehículo y haya probado el pan de la vida, está igual que el cuerpo físico sujeto al hombre, hambre del alma, y sus exigencias no podrán ser negadas, sino después de una lucha excesivamente dura. En este último caso, naturalmente, se podrán aplicar las palabras de San Pedro: el último estado del hombre es peor que el primero. Sin embargo, es un consuelo el sentir que de la indescriptible tristeza de la guerra se ha extraído un bien que será duradero. Debemos reunirnos todos y unir nuestras fuerzas y ayudar a extraer este bien para que seamos ejemplos luminosos que sirvan de guías a los hombres hacia la edad futura. Y ahí termina. El llamado que nos hace Mike Henry, que no tenemos que esperar que vengan los santos al mundo para hacer santidades, sino que nosotros nos tenemos que volver en seres que cada vez más se acerquen a esa santidad, y que la palabra santidad está relacionada íntimamente con la palabra sanidad. Ser sano, ser verdaderamente sano. Para estar verdaderamente sano hay que estar sintonizado con los principios espirituales. Uno puede tener circunstancialmente el cuerpo enfermo, puede de consecuencia o lo que sea, pero tiene que haber un anhelo de hacerlo justo y hacerlo en la medida de las posibilidades de cada uno. Esta hambre del alma a la que se refiere Mike Hendel me hizo acordar a un video que vi prácticamente el día de hoy de un presentador, el presentador más prestigioso de un canal de Estados Unidos, de la cadena Fox, que fue despedido porque estuvo precisamente señalando algunas corrupciones de los que dominan en el sistema, como el robo de elecciones y como la participación en la gestación y el desarrollo de laboratorios de generación de patógenos perjudiciales para la vida humana y animal. Bueno, y este presentador que se llama Tucker Carlson decía en su aparición que así como la mentira va atrapando cada vez más al que miente, y el corrupto se va quedando cada vez más atrapado en sus mentiras, y necesita poner mucho más energía en mantener el discurso de la mentira vivo, porque no se puede mantener por sí mismo.
el que dice la verdad y se va habituando a decir la verdad y deja de tener temor de decir la verdad y no pretende hacer daño, sino lo que pretende es hacer que la verdad ilumine, como lo que nos propone Jesucristo, de que el que tiene una lámpara no la guarda dentro de un ropero, sino que la pone por delante para que ilumine hasta donde llegue. Y eso es el principio de la verdad. La verdad también va haciendo que se vaya sintiendo cada vez más seguro y más confiado, y pues se vayan disipando todas las entidades etéricas que nos rodean y que están tratando de producir nuestros equívocos y nuestras caídas. Estoy haciendo una combinación entre lo que decía Tucker Carlson y lo que nos enseña Mike Henry. Tucker Carlson nos dice que de estar diciendo tanto la verdad, que al final en su última presentación en la cadena Fox, lo que terminó por decir una cosa que nunca se hubieran imaginado que iba a decir. Llamó a que todos rezáramos juntos para que aquellos que trabajan por hacer daño y hacer mal en el mundo no puedan seguir prosperando y que verdaderamente se establezca un reinado de justicia sincera y profunda entre los seres humanos. Y eso es una expresión de esa hambre del alma en la que nos señala Mike Henry. Cuando se termina por salir del cascarón, se sale de ese estado de semidormido, se abre una necesidad de poder transmitir a todo el mundo la buena nueva de que estamos construyendo, estamos participando en la gestación de una realidad que es extremadamente superior a que lo que nos ha tocado vivir, y que las experiencias de los dolores que pasamos en estos tiempos nos van a servir para prevenir que ese tipo de cosas nunca más sucedan. Así que bueno, muchas gracias por estar. Y Bueno, muchas gracias por la clase. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Adriana. No, Adriana, te nos quería vemos. Sí, preguntar una cosita. ¿Los aportes se siguen mandando a Francisco o a Raúl? no, a Francisco. A Francisco, bueno, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, un beso. Gracias. Bueno, hasta la próxima, hasta el sábado. Buenas noches. Chao. Bueno. Un beso. Chao, chao, beso. Chao, que pasen.